Pues buenos días y gracias también por la introducción a Alba. No vengo solo, normalmente la gente me conoce como marido de Diana, que está ahí al fondo con nuestro hijo Caleb. Y como decía Alba, antes de la predicación, como hoy se empieza esta serie de verano, que no es una serie de telenovelas, sino que es algo mucho más interesante, el título es Las conversaciones de Jesús, si no me equivoco, y pensé en un juego, me vino a la mente un juego. Seguro que muchos de vosotros habéis jugado alguna vez, el juego del teléfono, ¿sí o no? Lo explico brevemente para el que no. Es un juego en el que un grupo de personas se pone en fila y entonces se le da una palabra o un mensaje muy breve a la de un extremo y tienen que ir susurrándoselo al oído hasta llegar al otro extremo y a ver qué sale, ¿no? Lo divertido es eso, que nunca sale lo mismo. Siempre suele salir un mensaje transformado. Pero pienso que es interesante empezar el mensaje hoy así, porque hablando de conversaciones y de comunicación, creo que va a ilustrar muy bien un poco el sentido de nuestra comunicación como seres humanos, de nuestra conversación. Entonces tenemos un grupo de voluntarios. Necesitamos voluntarios, ¿no? Necesitamos voluntarios, sí. A ver, voluntarias que sepan jugar al teléfono. Si no digo nombres, ¿eh? Chun, chun. A ver... Començo a dir noms. Bueno. Bien. Pero solo jugar el teléfono y nada de tazas de café, que nos conocemos. Muy bien, estupendo. ¿Algún niño, alguna niña? Ay, no, a que te veo con ganas. Va, ven. Joana, va, tú también como niña. Abril, ¿te animas? Venga, va, Abril, vine. Nos falta alguien, ¿no? ¿Uno más? ¿Uno más? Lucas, ¿tú quieres jugar? Lucas, ¿hijos para esto? Es que está pintando, perdón. A ver, ¿alguien con alma de niño? Joan Marc, va. Eres el elegido. Te dejo con los voluntarios, ¿eh? He elegido lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Vale, pues están en fila, entonces yo le voy a decir, es una frase, no es una palabra, es una frase. He intentado hacerlo sencillo. Voy a decirle la frase, ¿cómo es el nombre? A Teresa. Y Teresa tiene que repetírselo a la siguiente persona, asegurándose de que no lo escuchen los otros, al oído, flojito, y tiene que llegar hasta Joan Marc. Y Joan Marc nos dirá a todos qué es lo que le ha llegado, ¿vale? Pero no acaba de avisar. Sí. Cuando estés seguro. Creo que más o menos lo que me ha llegado a mí era, lo que más me gusta son macarrones con salsa y ensalada y no sé qué más. Vale, la frase original era: los lunes me gusta desayunar cereales, comer macarrones y cenar ensalada. Pero bueno, un aplauso para los voluntarios, hombre. Muchas gracias. Bueno, como os decía, lo
Lo bueno del juego es que casi nunca llega el mensaje con el que se empieza la hilera, casi nunca llega al final tal y como es, ¿no? Eso es lo gracioso, esa es la salsa del juego. Pero como os decía, quería empezar esta primera predicación sobre la serie de las conversaciones de Jesús con este juego, porque creo que estaréis de acuerdo conmigo. Ejemplifica muy bien nuestro método de comunicarnos, ¿verdad? El sentido de nuestras conversaciones. Mirad, nuestra comunicación es cuanto menos defectuosa, ¿sí o no? Lo acabamos de ver, ni siquiera un grupo reducido de personas somos capaces de mantener un mensaje igual, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos en una conversación y estamos transmitiendo completamente lo contrario a lo que nos gustaría decirle a la otra persona, ¿no? Por muchas cosas, por matices en nuestro tono, en nuestra expresión, etcétera. Sabéis que hoy en día esto prácticamente es incluso una ciencia, ¿no? Personas que se dedican a estudiar hasta tu caligrafía para sacar aspectos de tu carácter, etcétera, ¿no? Fijaos si somos defectuosos en nuestras conversaciones en general, hablo en general, que hemos creado espacios de comunicación en los que simplemente hay espectadores. ¿Qué me refiero con esto? Mirad, hace poco me llegó una imagen, un meme, de los que circulan por redes sociales, ¿sabéis, no? Una fotografía con algo escrito. Y el meme, la imagen era una explanada muy grande con grupos de personas, pequeños grupos de personas que parecía que estaban hablando entre ellos, ¿no? Estaban como nuestros queridos voluntarios. Y en el primer plano se veía como una montaña y una persona tumbada en actitud muy pasiva, ¿no? Y el meme, la imagen decía sobre esta última persona, aquellos que tienen una cuenta de redes sociales y que no publican nada ni participan en ellas. ¿Cuántos nos podemos sentir identificados con este lema, ¿no? Yo el primero, la verdad. No soy todo lo proactivo que quisiera. Muchas veces me es más fácil abrir la aplicación que sea y observar, pero las interacciones son mucho más difíciles, ¿no? Al final hemos conseguido hacer permanente el modelo de conversación y de comunicación unidireccional. Un modelo en el que hay una parte que produce el mensaje, que lo comunica, que lo transmite de la forma en la que sea, por medio del canal en el que sea, y la otra parte se dedica simplemente a observar. Ya ni siquiera recibe. No puedes estar seguro de que ni siquiera estás recibiendo lo que le estás transmitiendo. Simplemente es un observador. Lo ve tu actividad, ve que has publicado algo, ve que has dicho algo, ve que estás predicando algo, pero ya ni siquiera estás seguro de si lo estás recibiendo o no. Simplemente lo observa. Pero la Biblia es muy diferente. El modelo de comunicación de la Biblia es completamente opuesto a este. Al final tenemos la palabra de Dios, la palabra que Dios ha querido revelarnos, la palabra que Dios ha querido dejarnos, ¿no? Y no es simplemente para que la leamos, no es simplemente para que la tengamos en nuestras estanterías, sino que me gusta pensar en ello como una conversación permanente de Dios con nosotros. La Biblia como una conversación permanente de Dios con nosotros, ¿no? Cada vez que la abres, está el Señor conversando directamente contigo. Como digo, no simplemente para que la leamos, sino para que ese mensaje tenga una respuesta en las vidas de las personas, ¿verdad? Hemos escuchado un testimonio precioso esta mañana. Isaías 55 dice el Señor, mi palabra no volverá a mí vacía, no volverá a mí igual, ¿verdad? Como digo, podríamos definirlo como la conversación que Dios tiene con cada ser humano, con cada uno de los que estamos hoy aquí, sobre muchas cuestiones, sobre los defectos en nuestro carácter, lo que es completamente defectuoso en nosotros, ¿no? Nuestra condición, pero también cómo vivir mejor en esta vida, cuestiones sobre cómo vivir mejor y sobre todo la Biblia es la conversación de Dios con cada persona acerca de su salvación. Es el tema central. Y de toda la Biblia hay una parte que destaca en el sentido de las conversaciones y es el Evangelio. El Evangelio es especialmente rico en este sentido, ¿sabéis por qué? Porque a Jesús le gustaba, se lo pasaba muy bien, relacionándose con personas y conversando con ellas al mismo tiempo. Fijaos la unión que hago también. No vamos a poder tener una conversación trascendente con nadie
si antes no nos relacionamos con esa persona, ¿no? Hablar del tiempo, hablar de política, hablar de lo que has estudiado, de lo que te gusta, el último libro que has leído, etcétera, son conversaciones a la orden del día. Pero no vamos a poder tener una conversación que impacte en la vida de la otra persona si antes no nos aseguramos de tener una relación con esa persona. Y Jesús lo hacía. Jesús se relacionaba con personas, Jesús preguntaba, Jesús respondía, Jesús era interrogado, permitía que otras personas fuesen y le hiciesen preguntas e incluso que le cuestionasen cosas. Y Jesús también tenía que analizar lo que otros le respondían. Jesús tenía que estar atento a lo que las personas le decían y analizar sus respuestas, sacar sus conclusiones, etc. Mirad lo que decía Timothy Keller, ya sabéis que falleció hace poco, acerca de este vínculo que no se puede destruir entre el carácter relacional y conversacional de las palabras. Decía, la palabra de Dios tiene, por encima de todo lo demás, el poder vivo de relacionarnos con Dios y cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. Es una palabra poderosa, es una palabra que, como decía, puede cambiar y tiene el propósito de impactar la vida de las personas con las que conversa. Y en esta mañana, como decía Alba, nos vamos a fijar en uno de esos encuentros, en uno de esos episodios, en una de esas conversaciones que tuvo Jesús. Y en concreto es un diálogo muy breve, muy cortito, un diálogo del que probablemente muchos de nosotros volveríamos a casa y diríamos, creo que no puedo sacar nada bueno de esto, ¿no? Un diálogo muy breve que Jesús mantiene con dos personas, dos seguidores, enviados, discípulos de Juan el Bautista, que Juan los había enviado a él precisamente para abordar una cuestión que es fundamental en el Evangelio, que es la identidad de Jesús. Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu identidad? ¿No? Pues este era el tema de esta conversación. Y en este pasaje encontramos una muy buena pregunta. Luego, más adelante, hablaremos de la importancia de las preguntas, pero al final las preguntas son esenciales para toda buena conversación, ¿verdad? Muchos de nosotros olvidamos las cosas que hemos contestado, y más si no nos conviene recordarlas, pero de las preguntas que nos han hecho a lo largo de nuestra vida, nos acordamos de muchas, ¿verdad? Sobre todo esas que nos han hecho en momentos en los que quizás estábamos pues, más vulnerables o más necesitados, ¿no? Una buena pregunta que da paso a una respuesta mejor, que da paso a la respuesta por parte del Señor, que, como os decía, apunta, como vamos a ver también seguidamente, al corazón del Evangelio. Esta mañana, la idea principal, la idea que me gustaría dejaros, que os llevaseis a casa, es que este pasaje nos habla de cómo se testifica el Evangelio. ¿Cómo testificamos el Evangelio hoy? En el siglo XXI, en una ciudad urbana, en las afueras de una ciudad capital, ¿cómo estamos comunicando el Evangelio? ¿Cómo lo estamos testificando? ¿Cómo estamos transmitiéndolo? Chicos de instituto, universidad, trabajadores, jubilados, etc. Viene un amigo vuestro y os pregunta, oye, me he fijado que eres creyente por varias cuestiones, o me lo han dicho, pero ¿en qué crees? ¿En qué crees? ¿Qué le diríamos? Si le decimos en Jesús, quizás es demasiado simple la respuesta, ¿no? ¿Qué le diríamos entonces? Nos pondríamos a explicarle, mira, yo soy cristiano protestante y mi denominación viene de una rama de la Reforma que se originó en el siglo XVI, etcétera, etcétera. Probablemente o te quedes sin amigo o no puedas estar seguro de que haya entendido ni papa, ¿verdad? ¿Cómo testificamos el Evangelio? Al final, el testimonio del Evangelio se basa en la fe. Muchas veces estamos buscando ahí formas originales, tenemos manuales y son súper útiles, es una bendición contar con tanto material, pero al final, principalmente, el testimonio del Evangelio se basa en nuestra fe. Una fe que tiene la capacidad de expresar palabras que enseñan, palabras relevantes para la vida de las personas, palabras que muestran la realidad de Dios en la
la realidad de la obra de Dios en la vida de las personas. Y la primera de esas personas somos nosotros. En realidad somos un testimonio, un libro abierto, ¿no? La gente puede ver la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Al final, el testimonio del Evangelio y la forma en la que lo presentamos habla mucho de cómo nos estamos relacionando con Dios, de cómo está nuestra intimidad con Él, en qué grado de proximidad estamos en cuanto a Él. Y eso es precisamente lo que Jesús les enseña a estos dos discípulos de Juan el Bautista en este pasaje. Y es el punto principal de esta predicación, cómo testificamos el Evangelio. Así que, para cerrar la introducción, tiene mucho sentido hablar de las conversaciones de Jesús en este verano, porque no sabemos en la playa, en el camping, en nuestro trabajo, si no te queda otra, no sabemos en qué ocasiones nos va a poner el Señor, y tiene mucho sentido, como digo, hablar de esta cuestión en este verano. Antes de pasar al desarrollo de la predicación en sí, tenemos la lectura. Tenemos dos lecturas, es el mismo episodio. Como sabéis, los sinópticos, los evangelios sinópticos repiten muchas escenas, algunos dan matices, y tenemos a dos voluntarias que nos van a prestar su inestimable ayuda. Entonces, una va a leer Lucas 7, del 18 al 23, por si queréis ir buscándolo. Lucas 7, del 18 al 23. Lucas 7, del 18 al 23. Mira, aquí, hasta el 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y el 23? Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Fantástico, muy bien. Y el otro texto es Mateo 11, del 11 al 6. Mateo 11, perdón, del 11 al 6, no, del 1 al 6. Mateo 11, del 1 hasta el 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues ahí tenemos los textos para esta mañana. Como os decía, son dos episodios paralelos, narrados con diferentes matices. Primero vamos a empezar hablando de la respuesta de Jesús. Y tengo que justificarlo, porque Jesús no es el que comienza la conversación en este caso. Así que, ¿por qué empezar hablando de lo que dice Jesús? Bueno, en primer lugar, antes os he dado una pista. Al final lo que dice Jesús en la conversación podemos esperar que es lo más importante, ¿verdad? Lo más relevante para nosotros. Y la respuesta que Jesús da a estos dos discípulos está cargada, está llena de mesianismo. ¿Qué quiero decir con este palabrejo? Está llena de mesianismo. Es una respuesta mesiánica, en cierto sentido. En muchas de vuestras Biblias, en este texto encontraréis referencias con notas al pie de página.
Y esas notas al pie de página os llevan a textos del Antiguo Testamento. Y Jesús al final lo que está reclamando para sí, lo que les está diciendo a los discípulos de Juan el Bautista es: miradme a mí y ved el cumplimiento de lo que se dijo. Yo estoy cumpliendo lo que se dijo anteriormente en el Antiguo Testamento. Yo estoy cumpliendo aquello que Dios había prometido en relación con el tiempo del Mesías. Fijaos, 2 ejemplos para que veáis la similitud entre el texto del Antiguo Testamento y la respuesta que da Jesús aquí. Isaías 35, versículos 5 y 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. ¿Qué os parece? Al final es lo que Jesús está haciendo en este pasaje, ¿no? De hecho, se habla también de ciegos, de sordos, se podría considerar prácticamente igual. Y otro ejemplo, Isaías 61:1. Ahí dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, el Evangelio, para evangelizar a los afligidos, que también es otra de las cosas que Jesús les dice a los discípulos de Juan, ¿no? Que Él ha sido puesto para compartir el Evangelio, para evangelizar a los afligidos de espíritu. Así que, como os digo, en su respuesta Jesús identifica la promesa de estos pasajes, la promesa que pesaba sobre estos pasajes, con la realidad de su obra. En cierto sentido está diciendo: esto ya está hecho, ya está sellado. Esta parte de la Escritura podemos sellarla. Y Jesús le pide a los enviados de Juan el Bautista que observen esto. Les dice: mirad, pero también les pide que no tengan una actitud simplemente pasiva, como aquel que estaba en la montaña mirando cómo hablaban los de la explanada, sino que les pide que lo reconozcan, reconocedlo, reconoced la verdad. Mirad, Jesús responde con gracia y con verdad. Y esto es algo que a lo largo de esta serie de predicaciones sobre las conversaciones de Jesús nos vamos a encontrar constantemente. Gracia y verdad. 2 elementos que no se pueden eliminar de toda comunicación que tiene Jesús. Incluso cuando aparece enfadado en el Evangelio, está comunicando con gracia y con verdad. Y cuánta falta nos hacen a nosotros, ¿verdad?, estos 2 elementos en muchas de nuestras conversaciones. Cuántas veces nos olvidamos de la gracia y cuántas veces la verdad nos incomoda porque nos acusa. Jesús responde primero con gracia. ¿Por qué? Pues porque les permite comprender la realidad de su obra. Aquellos 2 discípulos habían sido enviados por Juan el Bautista para hacerle una pregunta un poco incómoda. Imagínate que llega alguien y te dice: oye, ¿tú quién eres? Dices: hombre, no puedes poner en tela de juicio mi identidad, ¿no? No tengo que enseñarte el DNI. Y cuánto más en esta cuestión, mucho más delicada para Jesús, ¿no? Pero Jesús no se ofende, no piensa: mira, estos que vienen aquí a poner en duda mi identidad, venga, volveos con Juan, hombre, ¿quiénes pensáis que sois? Jesús no se ofende, sino que actúa con gracia y los acoge, los recibe, les permite que vean la realidad de su obra. Y en segundo lugar, ¿por qué actúa con verdad? ¿Por qué pensáis que Jesús actúa con verdad? Pues porque, como decíamos, anunciándoles el cumplimiento de esa parte de la profecía, lo que hace Jesús es coge a estos discípulos y los traslada a una dimensión de la verdad que sobrepasa toda la circunstancia. Los sitúa más allá de lo que están viendo, de hecho. Jesús no se basa simplemente en los hechos. A nosotros en nuestras conversaciones nos gusta mucho basarnos en los hechos, ¿no? Estás preparando la cena de Navidad, sabes que va a venir ese cuñado con el que tienes cierto roce ahí, ¿no? Ciertas conversaciones un poco vetadas, y sabes que te las va a sacar, y tú te informas antes. Dices: bueno, como sé que me va a hablar de paro, de política, de tal, no sé qué, voy a buscar aquí, voy a hacerme un resumen rápido, y luego cuando me diga tal, sacaré mis apuntes y le diré: estos son los hechos. Al final nos gusta hablar de hechos en nuestras conversaciones. ¿Por qué? Por nuestro egocentrismo, porque queremos tener la razón, queremos quedar por encima del otro, ¿no? Pero Jesús no simplemente se basa en hechos. No le dice a estos 2 discípulos: mirad y ved, ya está, no necesitáis nada más. Sino que con sus propios hechos, con sus obras, con lo que Jesús hace, Él cumple lo que es verdadero.
Fijaos, Jesús tiene la capacidad de definir lo que es verdadero. Jesús tiene la capacidad de decirles a estos dos enviados: vosotros sabéis que esto se anunció anteriormente, estáis viendo que ahora se ha cumplido y yo os digo que esto es verdad. Os digo que esto es cumplimiento de la profecía, os digo que yo soy el Mesías. Y en toda esta escena, los discípulos de Juan el Bautista a veces nos quedan un poco perdidos, ¿no? Simplemente llegan allí, hacen la pregunta, luego se van. No sabemos muy bien cómo tomarlos. Como decía antes, ellos no son como el que en el meme se tumbaba en la montaña simplemente a ver, a observar lo que están hablando otras personas, sino que Jesús los compromete. Jesús compromete a estos enviados por Juan el Bautista en un grado mayor del que habían sido enviados. Y les da la palabra de testigos. Vosotros sois testigos. Así que los está comprometiendo en un grado superior, como digo. Ya no son una mera audiencia, como muchas personas en nuestro contexto de redes sociales, de stories, de reels que duran 24 horas y que al día siguiente ya no puedes verlos y, por supuesto, mucho menos acordarte de ellos. Tampoco son dos que llegan allí, le dan al play a Jesús y se ponen a escuchar un podcast, a ver qué tiene de interesante para ellos en ese momento, sino que han presenciado algo enorme, han presenciado algo muy grande, han presenciado al Dios vivo actuando, han presenciado la realidad de la obra de Dios y por lo tanto ya tienen que ser testigos. Ya no vale simplemente escribir un informe y volver a Juan el Bautista y toma, aquí lo tienes y haz con ello lo que creas conveniente. No, son testigos. ¿Y qué hace el testigo? ¿Qué hace el testigo en un juicio? El testigo vela por la verdad, ¿verdad? El testigo es un garante de la verdad, así que ellos se implican. Jesús les pide que se impliquen también en la causa de la verdad. Fijaos, todo esto tiene unas implicaciones y una aplicación muy relevante para cada uno de nosotros hoy, en nuestro contexto, en nuestro momento. Si hemos escuchado y hemos leído alguna vez el Evangelio, estamos en la tesitura de ver qué hacemos con ello. Pero dejadme deciros que solamente tenemos dos opciones realistas. Puede haber una escala de grises, lo que queráis, pero dos opciones realistas. Ante el mensaje del Evangelio podemos ser simplemente como esa audiencia que únicamente observa el mensaje, que únicamente lo ve, pero que no hace nada con él. Incluso a pesar de que el mensaje le gusta, incluso a pesar de que ha dado like al mensaje, incluso a pesar de que el mensaje le emociona o de que está de acuerdo. ¡Oh, qué maravilloso sería un mundo así, ¿no? Como el que me están anunciando! Pero simplemente se dedica a observar. Se dedica a pasar con el dedo al siguiente vídeo, a la siguiente fotografía, al siguiente mensaje y a seguir observando. Y lo entendemos, ¿no? Podemos entenderlo. Al final, ¿quién quiere comprometer su vida por todo un mensaje? ¿Quién quiere poner en compromiso toda su vida por un mensaje? Son palabras mayores. Y más en el mundo en el que vivimos, en el que hay tanta comunicación, nos llegan tantos mensajes, estamos en un océano comunicativo. ¿Quién quiere comprometer hoy toda su vida por un solo mensaje? La otra opción es la de la audiencia que recibe el mensaje. Lo ha observado y lo recibe, lo interioriza, se ve impactado por él. Acepta el mensaje, se convierte en testigo de ese mensaje. Recordad lo importante que es la palabra testigo. Es alguien que se compromete con la verdad. Y entonces su principal deseo, su principal dedicación en esta vida es compartir el mensaje, darlo a conocer, transmitirlo, presentarlo a otros. Precisamente porque observa que es algo tan bueno en su vida, ha transformado tanto su vida, que piensa, uy, esto lo necesitan también los demás. Esto tengo que compartirlo con los demás. Tengo que compartirlo con mi amigo, con mi compañero de trabajo, con mi cuñada, con mi hermano. ¿Y cómo lo comparten? Lo comparten por medio de conversaciones relevantes, oportunas, adecuadas y sobre todo conversaciones llenas,
cargadas de gracia y de verdad, como las que enseñó el Señor y como las que tanto necesita este mundo nuestro. Nuestro mundo no necesita un panfleto, y con esto no quiero desmerecer ningún método evangelístico, porque el Señor sabe cómo puede utilizar cualquier herramienta, ¿verdad? Nuestro mundo está necesitado sobre todo de conversaciones llenas de gracia y de verdad. Así que el texto nos anima, el texto nos exhorta, nos motiva a ser testigos del Evangelio, a estar comprometidos con la verdad del Evangelio y no ser simplemente audiencia, no observarlo, incluso verlo como algo interesante, pero ya está, no me pidas más, no quiero comprometerme más. Así que sigamos el ejemplo de Jesús, que da testimonio del Evangelio con una enseñanza que se relaciona in situ, que se relaciona en el mismo momento con la realidad de la obra de Dios. La realidad de la obra de Dios en otras personas. Y también vivamos nosotros unas vidas que sean dignas de la predicación del Evangelio. De esto sí que podemos asegurarnos, de vivir vidas que sean dignas de la predicación del Evangelio. Pero para que haya una respuesta tiene que haber una pregunta, ¿verdad? Al principio os hablaba de que la conversación empieza con una pregunta y cuánto necesitamos también preguntas adecuadas, preguntas que nos lleven a reflexionar y a compartir esa verdad. Mirad, un profesor mío del seminario, un profesor mío de IPSTE, siempre dice constantemente una frase, dice: las buenas preguntas duran toda la vida. Las buenas preguntas duran toda la vida. ¿Qué pensáis? Yo estoy de acuerdo. No me acuerdo de la respuesta que le di esta semana a X persona hablando sobre X tema. Probablemente me cuesta acordarme más de ello, pero como os decía antes, de las preguntas que me han hecho y que me han llevado a reflexionar acerca de mi estilo de vida, acerca de aquello en lo que creo, acerca de aquello en lo que se deposita mi esperanza, de esas preguntas no me olvido, duran toda la vida. En el mundo del periodismo hay una norma no escrita. ¿Sabéis en qué consiste? Cuando vas a entrevistar a una persona, tienes que reservarte la pregunta más difícil, más compleja, la más incómoda para el final. ¿Sabéis por qué? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo? ¿He oído algo? Bueno, si estás entrevistando a un político, por ejemplo, y te has preparado esa pregunta que es el toro de la entrevista, ¿no? Si llegas al final y se lo sueltas al final y él se ofende, cambia el tono de la entrevista, se enfría e incluso se va. ¿Habéis visto alguna vez una entrevista en la que el político se quita el micrófono y deja al periodista ahí? Si pasa eso, tienes todas las preguntas que has hecho antes para publicar tu entrevista. Puedes volver a la oficina y decirle al jefe: he hecho el trabajo. Pero ¿qué pasa si la haces al principio? Si haces la primera pregunta es esa. ¿Qué pasa si llegas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¡Pam! Le sueltas ahí la pregunta de la entrevista y evidentemente se ofende y se va. Te has quedado sin entrevista, exacto. Tu jefe no lo va a entender. Vas a volver y vas a decir: mira, me ha dejado plantado, pero es lo que hay, ¿no? Te has quedado sin entrevista. Pues Juan el Bautista aquí no cumple esta norma. Juan el Bautista está siendo un mal periodista en este episodio. Pero tiene excusa, pobre. Vamos a excusarlo. Sus circunstancias le obligan, ¿no? En uno de los pasajes hemos leído que está en la cárcel, probablemente está al final de su vida, es alguien moribundo, así que no se va a andar con rodeos. Bueno, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Analiza tu ministerio, cómo está yendo, cómo te sientes, cuál es el impacto que ves que estás generando. Por cierto, ¿quién eres? No tengo tiempo que perder y la gente tampoco tiene tiempo que perder acerca de quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y es importante también destacar la figura de los discípulos de Juan, los dos mensajeros que envía Juan, porque si os fijáis, permanecen completamente leales. O sea, en el texto de Lucas que nos han leído, repiten exactamente una por una las palabras de la pregunta que les transmite Juan. Ellos sí que hacen bien el juego del teléfono. Repiten exactamente la misma pregunta.
¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Algunos consideran que aquí Juan el Bautista está teniendo una crisis de fe. ¿Qué pensáis? ¿Habéis tenido alguna vez una crisis de fe? ¿Por qué se caracterizan las crisis de fe? Normalmente es, a grandes rasgos, generalizando, cada situación es particular, pero normalmente uno se pregunta el sentido de aquello en lo que cree, ¿no? Uno se pregunta el sentido de aquello en lo que está depositando su esperanza y sobre todo lo hace en relación con sus circunstancias. No nos gusta reconocer que nuestra fe está limitada a nuestras circunstancias, y no lo está. Evidentemente no es lo que estoy afirmando, pero muchas veces depende más de lo que pensamos, de nuestras circunstancias. Así que nos parece tenerlo todo en orden, y cuando llega algo que cambia nuestra realidad, nuestra situación, nuestras circunstancias, el barco se tambalea, ¿no? Ahí viene la crisis, ostras. Sabía lo que era lidiar con la muerte de un familiar cercano, sabía lo que era lidiar con la falta de empleo, con la crianza de un hijo, con un trabajo de más horas de las que toca, pero con esto no sabía y ahora qué hago, tal. Así que nuestra fe muchas veces depende más de lo que pensamos de nuestras circunstancias. Fijaos, al final los seres humanos somos seres impacientes. Necesitamos que constantemente nos recuerden y recordar nosotros cuál es el sentido de aquello en lo que creemos, pero también que hay unas expectativas firmes en aquello que esperamos, ¿no? De hecho, mira, este mismo instante, esta reunión aquí, evidentemente es un culto y no tiene ese propósito, pero es algo que está implícito en ello, ¿no? Venimos, adoramos juntos como pueblo de Dios y eso también nos sirve para recordar que nuestra fe no es algo aislado. No somos una isla, sino que otras personas comparten la expresión, el sentido y sobre todo el carácter de nuestra fe. Así que, ¿qué pensáis? ¿Juan está teniendo una crisis de fe, sí o no? Mi perspectiva. Quizás no estás de acuerdo conmigo. Mi perspectiva. Me parece que juzgar a Juan como que está teniendo una crisis de fe es extralimitarse, sobrepasar el sentido del texto, ir más allá. Al final, ¿quién conoce el corazón? Y al final, ¿quién puede juzgar el corazón? No nos corresponde a nosotros indicar si la fe del otro está flaqueando o no. Seamos honestos, no nos corresponde a nosotros ir y decirle a la persona, oye, estás teniendo una crisis de fe, tu fe flaquea, es débil. No es esa nuestra labor. Recordad, conversaciones cargadas de gracia y de verdad. La Iglesia como comunidad debe generar los espacios de confianza para abordar juntos las crisis de fe que las personas traigan, que las personas quieran compartir, esas cargas que las personas quieran compartir. Pero la Iglesia nunca es un lugar en el que evaluar constantemente la calidad de la fe de los demás. No venimos aquí a hacer una comparación a ver cómo estoy yo, a ver cómo están los demás, hoy me voy mejor para casa o peor. No nos toca a nosotros. Yo comparto la opinión de David Garland. David Garland ha escrito un comentario sobre Lucas muy extenso y él da una serie de argumentos que a mí personalmente me convencen. Fijaos, antes que los pasajes que hemos leído, de que Juan envía a 2 discípulos, antes de eso, Juan había declarado lo siguiente cuando había visto que Jesús se acercaba a él. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 y 30. Es Juan el que habla, ¿eh? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¡Guau! Vaya palabras. ¿Alguna vez le has dicho algo tan perfecto a nivel doctrinal, algo tan precioso, algo tan bonito a Dios en oración? Yo desde luego que no. Así que, ¿podemos juzgar que lo que dijo Juan aquí no era sincero? ¿Podemos juzgar que no estaba convencido cuando ve a Jesús acercarse a él y declarar, he aquí el Cordero de Dios?
David Garland dice que sí que era genuino y que el problema que tenía Juan el Bautista era un problema de perspectiva. Era un problema, incluso podríamos decir, de inmadurez, si quieres decirlo. No me gusta porque tiene una connotación negativa, pero creo que nos hace entender mejor el argumento. Juan todavía no había desarrollado toda su visión, todo su entendimiento acerca de la venida de Jesús y acerca de su misión cuando había proclamado aquello. Era una proclamación honesta, sincera, evangelística, revelación de Dios, pero Juan todavía no había comprendido exactamente pues, todo lo que iba a implicar la misión de Jesús en la tierra, ¿no? Os pongo otro caso. Pedro y los discípulos de Jesús se reúnen. Jesús les dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Cordero de Dios. ¿Qué pasa en el episodio siguiente? Aparece Jesús hablando de que tiene que ir a Jerusalén a morir y va Pedro y le dice, no, Señor, tú no puedes ir a Jerusalén, no puedes morir, no, quédate quieto, sigue mis órdenes. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. ¿Eso invalida la declaración que había hecho Pedro antes? Si la invalida tenemos un problema como iglesia. Y a nosotros nos ocurre lo mismo a veces. Nos ocurre lo mismo que le pasaba a Juan el Bautista o a Pedro, que quizás todavía no habían desarrollado un entendimiento completo, maduro, extenso del carácter de la obra de Jesús en su misión. Muchas veces nos hemos hecho una idea de quién es Jesús, de lo que puede hacer en nuestra vida, de lo que puede hacer y lo que queremos que haga en la vida de las personas a las que queremos. ¿Y qué pasa? Que va pasando el tiempo y, ostras, vemos que no lo hace. Vemos que Jesús no cumple con esa lista de pedidos tan detallada que tenemos colgada en la nevera y entonces nos decepcionamos. Pensamos, bueno, pues si no lo puede hacer, quizás es porque no quiera y sea un Dios que me resulta extraño, no sea un Dios tan bueno, o quizás es porque no lo puede hacer, porque es incapaz de hacerlo. Es curioso porque nunca nos preguntamos si nuestros motivos son adecuados a la hora de hacer la petición, ¿no? Siempre ponemos la carga sobre el Señor. Dejadme que os diga que lo cierto, en verdad, ni siquiera toda nuestra vida, todos esos que son 80 años de esperanza de vida que tiene ahora el hombre, la mujer más, porque vive más en nuestro contexto, ni siquiera esos 80 años estadísticos nos bastan para conocer a Jesús por completo. No nos bastan para desarrollar una perspectiva plena de su poder, de la capacidad que Él tiene de obrar en nuestras vidas. Fijaos, nosotros somos limitados y Jesús sobrepasa nuestras expectativas para esta vida. Jesús se sitúa por encima de ellas. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Y cuando dice mi reino no es de este mundo, ese mensaje también va para nosotros y para nuestros pequeños reinos particulares. Sin embargo, y esto es lo importante, sí que podemos conocer a Jesús en lo que necesitamos. Podemos conocerle en aquello que necesitamos urgentemente acerca de Él, que es su amor y su gracia, la verdad que encarna y sobre todo su entrega en la cruz. Podemos conocer al Jesús crucificado y al Jesús resucitado. Podemos conocer que Él ha ocupado el lugar que debíamos ocupar cada uno de nosotros en la cruz y resucitando después nos ha dado la certeza de la salvación y de la resurrección que vamos a encontrar por la eternidad. Así que, ¿qué expectativa mayor podemos tener que esta? ¿Para qué quieres conocer a Jesús en lo absoluto de su capacidad, si podría darte todo lo que quieres, todos los caprichos que quieres, si ya le tienes en lo necesario, ya le tienes en lo que necesitas conocer acerca de Él? Y el texto también, otra aplicación, el texto nos invita, nos motiva, nos exhorta a que maduremos en este sentido, a que maduremos nuestras expectativas acerca de Jesús y a que nos relacionemos con Él en base a unas expectativas realistas, en base a unas expectativas fieles en cuanto al Evangelio y a su palabra. Todo esto debe llevarnos a situar a Jesús siempre en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro deseo, de nuestra voluntad.
Cuando Jesús ocupa ese lugar ya no hay otras cosas que deban competir con él. Tengo que deciros que nadie me ha dicho que me he dejado una parte de la respuesta de Jesús. Nadie me ha dicho, oye, Jonathan, te has olvidado de una parte de la respuesta de Jesús. ¿Qué es eso? Lucas 7:23, Mateo 11:6, sí. Hemos hablado de la respuesta de Jesús, de que Jesús sale y sana a un montón de gente, ¿no? Devuelve la vista a ciegos, el oído a sordos, hace que cojos vuelvan a caminar, el Evangelio es presentado a los afligidos. ¡Oh, este Jesús me encanta! Me identifico con él al 100%. Es la clase de revolucionario que votaría para mi ciudad. Es el Jesús de The Chosen, ¿no? Siempre con la mochila de piel, la túnica resplandeciente, siempre sonriendo. Lo ves y te dan ganas de ir y darle un abrazo. Dices, esta persona no me puede hablar del infierno, no me puede exhortar, ¿no? Es un osito, es un amigo. Pero nos extraña que al final de su respuesta Jesús hable de un tropiezo. Pero hombre, Jesús, te había quedado fantástico, te había quedado fabuloso. Toda la gente que tenía limitaciones es sanada y nosotros nos vamos contentos para nuestra casa con Juan el Bautista y ya está. Pero añade la cuestión del tropiezo y esto nos extraña, vamos a ser honestos. Nos incomoda incluso. ¿Cómo puede Jesús hablar de que es tropiezo? Mirad, la palabra que en nuestras traducciones se traduce como tropiezo, en el original griego, es el verbo skandalizo. Skandalizo. ¿A qué os suena esto? Escándalo, muy bien. Rafael no se inventó la palabra con su canción. Fijaos, en el Nuevo Testamento es definido en función de varios usos. Ya sabéis que las palabras tienen diferentes acepciones y escandalizo unas veces se utiliza para traducirlo a nuestras versiones de una forma y otras veces de otra. Os comento algunas de las opciones, ¿vale? Escandalizo puede significar ocasión de pecar o directamente pecar. Puede significar escandalizar, como habéis dicho, o puede significar tropezar, que es la palabra que tenemos aquí. Vamos a jugar al descarte, ¿vale? Primero, ocasión de pecar o pecar. ¿Puede Jesús provocar que alguien peque? ¿Sí o no? No, muy bien, lo tenéis claro. Si Jesús es Dios y sabemos que de Dios no puede salir lo malo, sabemos que Dios no puede provocar lo que es malo porque es contrario a su naturaleza, esta opción tachada, fuera, arrancarla ya. Jesús no puede provocar que nadie peque. Cuando pecamos, no es Dios que, mira, me está dando más cancha. No. Entonces nos enfocamos en escandalizar y tropiezo, ¿vale? Y esto ya sí que nos cuadra más, ¿verdad? Con la figura de un Jesús revolucionario que llega a su contexto social y que empieza a cambiar cosas, empieza a decirle a los líderes religiosos, no, es que no habéis entendido bien a Dios, es que no habéis entendido bien la revelación, es que os falta amor, es que os falta misericordia, es que la ley que os esforzáis por cumplir luego la contradecís en esto. Y esto nos cuadra también más con el Jesús que prefería comer con prostitutas y con ladrones antes que con las autoridades de su contexto, ¿verdad? Pero la idea va mucho más allá. Esto nos gusta, lo que he dicho, ¿no? Es una de las formas más fáciles de hablar de Jesús en nuestro contexto. Ah, Jesús era comunista y mucha gente, oh, sí, es verdad, ¿no? Pero la idea es mucho más profunda, va mucho más allá. Y tiene que ver con lo siguiente, al final toda persona, todo ser humano, en esta vida, tarde o temprano, en algún momento de su vida, va a tener que toparse, se va a chocar, va a tener que afrontar la realidad del Evangelio, la realidad de la cruz, la realidad de la resurrección, la realidad de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Me preguntas, Jonathan, ¿cómo va a pasar esto? Vale, en nuestro contexto es fácil, ¿no? En nuestro contexto nos encontramos en un país de tradición católica, muchas personas han oído hablar de Jesús, tienen una Biblia a su alcance, muchos han escuchado historias del Evangelio, etc. Aquí no hay problema, ¿no? ¿Qué pasa con la tribu de la selva perdida? ¿Cómo esas personas que no van a recibir nunca
el texto del Evangelio, ¿cómo esos se van a topar con Jesús? ¿Cómo van a encontrarse con la realidad de la cruz? Porque entonces tendrían que ser juzgados de forma diferente, ¿no? Pues nosotros, por medio de nuestra fe, tenemos que confiar en que Dios, de alguna forma, utilizando la conciencia de esas personas, se manifiesta. Se manifiesta por medio de su revelación general, quizá no por medio de su revelación escrita, no por medio de la revelación específica de Jesús, pero sí por medio de la revelación general, por medio de ese sentimiento que al indígena, ajeno a todo, un día le hace sentirse incómodo con su propia naturaleza. Interior me refiero, con su propia condición. Le hace ver que lo que está haciendo, ostras, que necesita solución, que necesita redención y que no puede conseguirla por uno mismo. Debemos creer eso, debemos confiar en que el Señor obra así también por medio de nuestra fe. Así que quienes tropiezan, ¿quiénes son? Quienes tropiezan son aquellos que de una forma o de otra, en un contexto o en el otro, se encuentran con la realidad de Jesús, de la forma en la que sea. Topan, se chocan, tropiezan con la realidad de Jesús y esto no produce salvación, como en el testimonio que hemos escuchado antes, sino que produce frustración, dolor, confusión, ira, exilio espiritual, huida, ¿no? Os pongo un ejemplo. Uno de mis amigos de la universidad, teníamos un grupito de 7 amigos en una clase de 100 personas. Pues uno de mis amigos de este grupo siempre me ha dicho, no puedo creer en Dios. Nunca me ha dicho, soy ateo. Nunca me ha dicho, soy agnóstico. Nunca me ha dicho, soy nada. Él no se ha puesto una etiqueta. Así que, chicos, cuidado con poner etiquetas a las personas, porque muchas veces queremos, este está aquí, este está allá. No, a veces no es necesario. Él nunca se ha definido de ninguna forma, pero siempre me ha dicho, Jonathan, yo es que no puedo creer en Dios. Es que no puedo. A veces me ha hablado de dolor en la vida, circunstancias, ¿no? A veces los argumentos que estamos más familiarizados, enfermedades, etc. Pero él siempre, no, es que no puedo. No puedo. ¿Sabéis? Luego cuando viene a casa, siempre le gusta pincharme ahí, hacerme bromitas del tipo religioso, tal, no sé qué. De hecho, estuvo ayer en casa y le estaba explicando que había hecho las prácticas de seminario y se quedó con una cara, me dijo, explícame en qué consiste esto, cómo han sido tus prácticas, y a medida que se lo iba explicando, pienso que lo iba perdiendo un poco más. Pero él va a casa, me hace bromitas, se mira los libros de apologética o se mira la Biblia allí con mucho detenimiento en la estantería. Incluso un día me vio una figura de Martín Lutero, de Playmobil, y va y se la compra. O sea que tiene interés. Mirad lo que dice el apóstol Pablo de aquellos que tropiezan. Mirad cómo lo define él. Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así que aplicación para nosotros hoy también. Estamos llamados a testificar el Evangelio, ¿cómo? Con gracia y con verdad. En conversaciones oportunas, adecuadas, pero que sobre todo reflejen la misericordia y el gran amor de Dios por cada persona, el gran amor que Dios ha manifestado por cada persona en Cristo. Pero esta parte del Evangelio, esta parte de la respuesta de Jesús no la podemos arrancar, por muy extraña que nos resulte. No podemos pasarla por alto, como casi hacemos nosotros hoy. Mirad, si solo hay salvación en Jesús, si crees esto, si crees que solo hay salvación en Jesús, entonces crees que lejos de Jesús solo hay condenación. Y la fe del Evangelio es el factor diferencial entre esas dos realidades, entre la salvación y la condenación. Así que a todos esos amigos, compañeros de trabajo, familiares queridos, personas queridas
y cercanas con las que compartimos cada día, no compartirles esta parte de la respuesta de Jesús no les va a hacer ningún favor. No les estamos haciendo ningún favor, les estamos engañando en cierto sentido. Conclusión de la predicación. Hace poco leía una novela de una escritora estadounidense que en Estados Unidos ha tenido mucho éxito, ganó un premio y es una novela que curiosamente trata sobre un pastor de una iglesia que le escribe lo que es una carta enorme a su hijo, más bien sería un diario, es todo el libro, la carta. Le escribe un diario a su hijo porque él se está muriendo y en el diario le explica lo que le gusta comer, el vestido que más le gusta de su mujer, cómo se siente en la vida en general, lo mucho que le gusta llegar a casa después de predicar y echarse una siesta de 2 horas. Le explica cuestiones de su vida y hay un momento de la novela en la que el padre, el pastor, le está explicando a su hijo que tiene una conversación pendiente con una persona muy difícil, una de esas personas que nos cuestan, de esas que nos hacen llorar y que no quiere tenerla, que su mayor afán es evitarla por todos los medios. Es lo más humano, ¿verdad? Muchos nos identificamos con esa actitud y con conversaciones que también hemos tenido pendientes. Pero me preguntaba lo siguiente y quería compartirlo con vosotros. ¿Queremos realmente evitar esas conversaciones oportunas acerca del Evangelio? ¿Queremos nosotros evitar esas conversaciones que sabemos que tanto necesitan otras personas? Mirad, en el texto del Evangelio encontramos momentos en los que Jesús se aleja de la multitud, necesita descanso, necesita soledad, necesita silencio y se aleja. Sin embargo, también encontramos que nunca calla, nunca guarda silencio, antes evidentemente de ser juzgado, nunca calla cuando tiene la ocasión de presentar testimonio acerca de su identidad como Hijo de Dios, de su misión para morir en la cruz por el pecado y traer salvación. Y tampoco calla cuando tiene ocasión de hablar de su obra, del sentido de su obra, restaurando en la necesidad, enseñando con misericordia y exhortando siempre con amor. Así que hoy empezamos esta serie de las conversaciones de Jesús y lo hacemos meditando en que esas conversaciones que se registran en el Evangelio son un testimonio para nosotros del compromiso que Dios tiene con cada uno de nosotros, con cada persona. Ante ese testimonio, ante ese mensaje del Evangelio, solamente tenemos 2 opciones. O tropezamos o nos resignamos en esta vida y la vivimos como aquel hombre de la fotografía que se tumbaba en la montaña a observar cómo otros conversaban, pero sin entender nada, sin querer aprender nada. O por el contrario, podemos reconocer que por medio de esas conversaciones el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios creador de todo, se ha acercado tanto a nosotros, se ha acercado tanto a ti de una manera tan íntima, tan cariñosa, como para hablarte, como para conversar contigo y mostrarte su amor. Que el Señor nos ayude a entender esto. Acompañadme en oración, por favor. Señor, gracias por tus conversaciones cargadas de gracia y de verdad. ¿Cuántas veces, Señor, no ejemplificamos el Evangelio en nuestras conversaciones y nuestro testimonio deja tanto que desear, Señor, pero gracias por cómo puedes utilizarnos y sobre todo gracias también porque antes de utilizarnos te has acercado tanto para hablar con nosotros, Señor, y podemos disfrutar de esa intimidad perfecta contigo. Te damos las gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.